Del Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En ese tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Es mejor para él que le pongan al cuello una piedra de molino y lo echen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuídense a sí mismos. Si tu hermano comete una falta, repréndelo, pero si se arrepiente, perdónalo. Y si comete una falta 7 veces al día contra ti, y 7 veces regresa a ti diciendo, me arrepiento, tú le perdonarás. Los apóstoles dijeron al Señor, aumenta en nosotros la fe. El Señor respondió, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este morera, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Palabra del Señor. Buen día, y hoy también deseamos permanecer con Jesús, con nuestro Señor, nuestro Maestro, que continúa enseñándonos el arte de la vida, el arte del amor. El Evangelio que hoy hemos escuchado nos muestra a Jesús hablando con los discípulos, con el deseo de enseñarles el tipo de relación que están llamados a tener dentro de la nueva comunidad, entre comillas, que se está formando. Habla a los discípulos de hace 2000 años, pero habla a los discípulos de hoy, habla a mí, a ti, a cada uno de nosotros que estamos tratando de seguirlo. Si Jesús toca este tipo de tema, se da cuenta de que los discípulos están teniendo muchas dificultades para vivir juntos. ¿Y qué les dice Jesús a ellos? ¿Qué les dice Jesús a mí, a cada uno de nosotros hoy? Es inevitable que vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Es mejor para él que le pongan una piedra de molino al cuello y lo echen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuídense a sí mismos. Y si tu hermano comete una falta, repréndelo, pero si se arrepiente, perdónalo. ¿Qué está diciendo Jesús? Es inevitable que vengan escándalos. ¿Cuál es el riesgo que a menudo corremos? Es pensar que aquellos que siguen a Jesús, que aquellos que escuchan su palabra, son perfectos, que nunca deben equivocarse. Y luego sucede algo. Sucede que la persona, siendo criatura, cae en un pecado, comete un error en su comportamiento, dice algo que no está bien incluso en público, algo que escandaliza a los demás. Y si escandaliza a los demás, pueden surgir expresiones como esta: ¿pero cómo es posible? Justo esta persona, ha dicho esto, pero se ha comportado de esta manera, yo nunca lo habría esperado. ¿Y qué nos dice Jesús? Es inevitable que vengan escándalos. No te escandalices porque hay alguien que se equivoca. Lo dice el mismo Jesús, lo dice el mismo Dios. Dios, que es el amor verdadero, Él que es el amor eterno, acepta y acoge el hecho de que para nosotros, criaturas, es inevitable que podamos equivocarnos. Incluso dice que es inevitable que ocurran escándalos. ¿Por qué? Somos criaturas. Por lo tanto, somos débiles, somos frágiles, caemos. Y debemos recordar también que el amor es el hijo de la libertad. Dios nos ama siempre, y su amor es la manifestación concreta de la libertad que Él nos deja. Porque si Dios no aceptara el hecho de que podemos caer, que también pueden existir los escándalos, para eliminar los escándalos, que son la señal pública de nuestros pecados, de nuestros errores, ¿qué debería hacer Dios? Debería quitarnos la libertad. Y por lo tanto realmente no podríamos hacer libremente lo que pensamos hacer. Pero si el Señor nos deja libres, entonces también acepta el hecho de que ocurran escándalos. Acepta también el hecho de que podemos equivocarnos. Dios acepta el hecho de que pecamos, y si lo acepta, ¿qué hace? Aceptar el mal por amor es muy comprometedor. Dios incluso ha asumido sobre sí mismo el mal. Dios ha asumido sobre sí mismo el pecado. Ha asumido sobre sí mismo los escándalos de la humanidad. ¿Y qué ha hecho? Ha enviado a su Hijo entre nosotros para que pudiera sumergirse en nuestra realidad, para que pudiera entrar en el mar de nuestro pecado, y como una esponja pudiera absorber todas nuestras debilidades y fragilidades, todos nuestros pecados, para luego darnos al mismo tiempo su amor, su misma capacidad de amar,
¿Qué ha hecho Jesús durante toda su vida? Nos ha manifestado este deseo y lo ha llevado a cabo durante toda su vida. ¿Y cuál es la imagen que sintetiza su actitud hacia nosotros, que sintetiza su amor por nosotros? Es la de la cruz. Es decir, ante Jesús, reducido a ese estado, Pedro, refiriéndose a la frase del profeta Isaías, dijo: «Por sus heridas hemos sido sanados», y ante Jesús nos damos cuenta de que hemos sido salvados, nuestra debilidad ha sido asumida por Jesús, y lo que Jesús asume lo transforma. Si Jesús asume nuestros pecados, los transforma en vida para nosotros. El hecho de que existan escándalos significa que para borrar el escándalo es necesaria la cruz, a través de la cual quien ama lleva sobre sí el mal de la persona que ama. Jesús habla de escándalos. ¿Y qué es el escándalo? El escándalo es un tropiezo, el escándalo es la piedra de tropiezo contra la cual una persona choca y luego cae. El escándalo al que se refiere Jesús es aquel que causa la caída de otra persona. Es decir, ese gesto, ese comportamiento, esa palabra equivocada, dicha por una persona, por mí, por alguien, ¿qué hacen? Todo lo que hacemos o decimos nunca es neutral, debemos recordarlo. Un comportamiento positivo estimula a los demás a la positividad, pero una actitud negativa estimula a los demás a la negatividad. Incluso hace un verdadero mal al hermano, porque lo induce a hacer el mal. Si mi actitud estimula la negatividad es peor, quizás que mata a otros en el cuerpo, porque atenta contra su vida de hijo de Dios. En la comunidad cristiana y en la comunidad humana persiste siempre el mal, y Dios mismo no puede eliminarlo sino con la aceptación y la misericordia. Hipotetizar lo contrario, es decir, hipotetizar que no haya más escándalos, debilidades, fragilidades, sería una presunción poco realista, y reduciría a la Iglesia a una secta de perfectos que nunca serán perfectos, porque el único que no peca es Dios. Y entonces, si pensamos que somos perfectos, nos convertimos en jueces despiadados para los demás, como desafortunadamente lo hacen los fariseos. ¿Y qué hace Jesús? Trata de iluminar como Dios, como Jesús, así también sus discípulos. También aquellos que se les llama cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Todos nosotros estamos llamados a aceptar los escándalos, transformándolos en ocasión de misericordia y de salvación, como lo hizo Jesús. Y Jesús continúa y dice: «Pero ay de aquel por quien vienen los escándalos». ¿Qué significa este ay? No es el ay que nuestros padres nos decían: «Ay de ti si haces esto, porque si lo haces, te llegarán muchos castigos». No. Esta expresión en la boca de Jesús tiene otro significado. ¿Qué significa ay? En la boca de Jesús es un ay de dolor. Jesús expresa dolor por aquel que escandaliza a los demás. El mal de la persona, su pecado, el escándalo que deriva, recaerá todo sobre los hombros de Jesús, que sigue siendo crucificado hoy en día, siendo depositado en la cruz. Pero en la cruz se manifiesta el doloroso y escandaloso ay de Dios, por el mal del hombre, por mi pecado, por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Y Jesús continúa, ¿y qué dice? Mejor para él que le sea puesto al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, más bien que escandalizar a uno de estos pequeños. Ayuda. Esa palabra de Jesús es tremenda, pero lo que Jesús está diciendo es más o menos análogo a lo que él mismo había dicho respecto a Judas. ¿Qué dice? El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Bien para ese hombre si nunca hubiera nacido. Esto lo leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 21. Por sí mismo, lo que Jesús ha dicho no es una propuesta de pena de muerte o suicidio. Es una advertencia que muestra la dañina y peligrosa naturaleza del escándalo, que difícilmente es percibida por quien lo comete. De hecho, quien peca piensa en su propio placer,
pero no piensa mínimamente en las consecuencias que su acto puede causar en los demás. El escándalo, de hecho, se refiere a un mal que yo hago al otro, un mal al que somos menos sensibles que al nuestro. En realidad, hacer el bien al hermano nos hace sentir bien, e incluso nos da vida, porque nos hace semejantes a Dios. Hacerle daño se convierte para nosotros en un verdadero suicidio, porque nos aleja de Dios, nos aleja del amor. Nos hace diferentes respecto a Dios. No nos comportamos como hijos de Dios. Nuestra vida, de hecho, se llena, adquiere sentido en la elección de ser hijos de Dios, de ser como Él. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha creado con su misma pasta, nos ha creado con su mismo deseo y con su misma capacidad de amar. Cuanto más estamos enraizados en Dios, más somos capaces de amar desde Dios. Con estas palabras, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué está haciendo? Nos da un ejemplo de corrección fraterna hacia quien escandaliza. Dice que Dios acepta a quien escandaliza tal como es, sin condiciones. ¿Y qué hace al mismo tiempo? Denuncia el mal. Pero no solo eso. El pecado del otro, si yo estoy en Dios, no debería suscitar en mí desprecio o rechazo, debería suscitar un sentimiento de misericordia, debería incluso suscitar el deseo de que el amor de Dios pueda llenar ese vacío de amor presente en su vida. Por eso Jesús nos dice, cuídense a ustedes mismos. El Señor nos ha creado libres, nos ha creado capaces de amar, y al mismo tiempo Jesús nos dice, estén atentos, mantengan las antenas siempre activas, siempre encendidas. Sabe que tu libertad no debe perjudicar, no debe dañar la vida de los demás. La verdad siempre debe estar guiada por la caridad. Sin misericordia, la libertad puede convertirse en escándalo, y la verdad puede convertirse en una condena. Y Jesús continúa en su enseñanza sobre cómo estamos llamados a comportarnos ante un escándalo, ante un hermano que peca de manera visible. No solo Dios lo acepta en su creaturalidad, no solo denuncia el mal abiertamente, sino que también lo perdona. Y el perdón es como resucitar a un muerto, es como darle esperanza, es como si Dios dijera, tengo confianza en ti, aún. Puedes caminar, puedes levantarte. En este sentido Jesús nos dice, si tu hermano comete una falta, repréndelo, pero si se arrepiente, perdónalo. Y nos preguntamos, ¿es posible que un cristiano peque? Claro, siempre somos criaturas, somos débiles, frágiles, y si un sacerdote peca, y si una hermana peca, es posible que pueda suceder. Por supuesto. ¿Quién es el cristiano? Es aquel que sigue al Señor Jesús en el camino hacia la vida. Se trata de una escalada, hacia una montaña, hacia una cima. Es como cuando se escala una montaña. Es posible caer, es posible resbalar. Así es para quien camina, que camina con el Señor para llegar a la cima de la montaña, a la meta que es el Padre, pero luego, mientras se camina, también se puede resbalar y caer. Y si resbalo, y si caigo, ¿qué se me llama a hacer? Se me llama a levantarme, o con mis propias fuerzas, o con la ayuda de los hermanos, y entonces puedo continuar el camino hacia la meta. La vida de la persona que desea seguir a Jesús es un ejercicio constante de misericordia en una situación en la que perdura la miseria propia de los demás. La verdadera comunidad cristiana no es el lugar donde no se peca, no es el lugar donde todos somos perfectos, donde no hay pecados, donde las personas son perfectas. No, absolutamente. Pero la comunidad cristiana es el lugar donde se perdona. La comunidad es el lugar donde se ayuda mutuamente para poder seguir adelante. Se sufre por los demás que sufren, por aquellos que sufren, y se alegra por aquellos que se alegran. Vibramos. Unos por otros. Jesús te dice qué actitud tener frente a un hermano que comete una falta. ¿Qué es lo correcto hacer? ¿Callar o ayudarlo? Aquí Jesús nos dice que lo reprendas. Y este es el mismo término que Jesús usa para reprender a los demonios. El reproche no es desaprobación del hermano,
sino del mal que hay en él. El reproche en sí supone la aceptación incondicional de quien peca. De lo contrario, es un juicio que expresa la maldad de su propio corazón. Si deseo ayudar a un hermano o una hermana que se equivoca, es fundamental que esté en el amor, porque sólo el amor, sólo el deseo de bien que hay en mí hacia el otro, sólo esto es capaz de hacer callar el mal. Pero si el reproche hacia la otra persona nace de un desahogo personal, porque siento que lo que el otro ha hecho me ha tocado, me ha ofendido, me ha hecho enojar, y por la posición que ocupo, por el rol que tengo la posibilidad de reprender, entonces lo hago. Pero sabe que si lo hago como un desahogo porque siento que tú me has ofendido, este desahogo no sirve para nada. En lugar de ayudar al otro, yo mismo estoy pecando porque me estoy desahogando. El reproche del que nos habla Jesús es el deseo de ayudar al hermano o la hermana a abrir sus ojos diciéndoles la verdad con la boca, porque ya antes les he abierto mi corazón en la caridad. Y solamente de esta manera, sólo así, sólo en la caridad, en el verdadero amor, la denuncia del mal no es condena, no se percibe como una condena, sino como un anuncio de perdón, pero sólo un perdón que abra los ojos de uno mismo y abra los ojos hacia los demás, y es verdadera misericordia. Y si es verdadera misericordia, ¿qué sucede? El mal es removido. Y en cambio, es una verdad que cierra el corazón a los demás y se vuelve despiadada, se convierte en un endurecimiento en sí mismo. Por esto estamos llamados a hacer la verdad, ni la caridad, como dice muy bien San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15. Por sí mismo, el perdón y la denuncia van de la mano, así como la caridad y la verdad son los dos pies sobre los que progresa la vida comunitaria. Sin una no se revela el mal, sin la otra no se sana. Y si no hay verdad, no puedo desvelar el mal que existe, pero sin la caridad no se sana. La corrección fraterna es el más alto grado de misericordia que podemos tener hacia los hermanos y hermanas, donde la denuncia del perdón